Por fin Felicitaciones, doctor. apareció el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, ya lo estábamos extrañando. Doctor, buenos días, ¿me escuchamos? Buenos días, la mesa de lo Buenos días, don bueno, Jaime, ¿cómo está lo malo usted? y lo feo. Buenos días, Buenos Buenos días, días, doctor. doctor. noble Está de audiencia holandés, está de de Radio holandés, Papá. ¿no? Muy bien. Está con la naranja mecánica. Ajá. Doctor Ok. Jaime del Castillo, hay, bueno, las carpetas hablan, pues, repiten como loros, ¿no? Sobre todo el almirante Montoya, el mismo López Aliaga, repiten que tiene 7 carpetas fiscales, Pedro Castillo Terrones. Belmont llegó a tener 147 juicios y viejo, y con todo lo que parecía que le iban a aprobar lo de los RFCistas, salió absuelto libre de polvo y paja. ¿Qué le parece esta avalancha que hay, ¿no? Y sobre todo, gente que se dice ser de derecho, como Lourdes, ¿por qué no vas a estudiar para decir que es de derecho, ¿no? Sí, sí, No vas a ir a los claustros universitarios, sino que la universidad haya entrado en uno para entonces poder decir con justicia que uno es un hombre o una mujer de derecho. Pero la verdad, lo que ha dicho Lourdes Florenano, Fernán Altuve, Francisco Tudela, el mismo Fortini, Blume Fortini, queriendo justificar algo que para el común de la gente es injustificable. ¿Cuál es su parecer? sí, perfecto. Creo que como se llamaba, o como en el norte también se le dice, los, los viejos son los que sabían más de derecho que los mismos abogados, ¿no? Porque los padres de familia antes Claro. no podías llegar con un billete si no justificabas de dónde lo habías traído. Y el papá de las orejas te llevaba y te decía, ¿dónde has encontrado el dinero? ¿No? Entonces, y te obligaban a saludar a tus mayores y te inculcaban valores. Por eso es bien comprensible la frase del premier Aníbal Torres, cuando él dice, pues si una madre enseña a mentir, entonces no es una buena madre, pues no es una buena hermana, no es una buena esposa. Entonces, es claro, eso es lo que nos enseñaron, don Salvador. Yo no sé por qué mucha gente se extraña, ¿no? De eso. Ahora vemos madres de familia que a sus criaturitas, eso lo hemos visto todos, creo, a sus criaturitas, en jardín, en primaria, a las niñas les pintan los labios, les pintan los rímel, le ponen rímel, las maquillan, les ponen minifalda, las hacen bailar semidesnudas a las criaturas. Y No, lo estamos viendo como algo normal. Ahora estamos viendo al Congreso que se muere de miedo porque va a llegar Aníbal Torres a pedir la cuestión de confianza. Hemos visto todo el país sin necesidad de ser abogados que no tenían fundamentos para sostener esa tesis de traición a la patria. Y el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe lo pulverizó a ese señor que se quiso pasar por abogado fundamentador de una tesis traída de los cabellos. Entonces el Perú ya sabe que el Congreso de la República está haciendo cualquier cosa, no les interesa hacer el ridículo. Lo han despedido, lo han votado del Congreso al procurador Yuri García para vergüenza de él, de su familia, de su universidad, etcétera, etcétera. O sea, lo culpan a él y no se culpa el Congreso del bodrio de denuncias que están haciendo. Ahora quieren salvar su último bastión, el Ministerio Público. Y la OEA no toma en consideración al Ministerio Público, don Salvador, porque la realidad de los países de la OEA es la misma del Perú. La corrupción que existe en el Perú es la misma y peor en muchos países. Por ejemplo, en Paraguay ya sabemos que el narcotráfico maneja la frontera. Ya sabemos que en Argentina los corruptos políticos de Argentina son tremendas orcas. Acá los corruptos de Perú son unos pejerreyes con respecto a los corruptos de Argentina. Entonces, por Dios, ¿de qué estamos hablando? En Colombia, una derecha racista y asesina. Peor, la derecha peruana es pura baba, medias neuronas. Pero en Colombia son asesinos con paramilitares pagados por la misma derecha. Entonces, podemos continuar así, don Salvador.
Y es lastimoso ver al Congreso cómo están como ratoncitos asustados, mirando por las ventanitas escondidos tras las cortinas a la llegada de Aníbal Torres porque va a plantear su cuestión de confianza. Qué pena, qué lástima. Solamente recalcarles a los radiodientes que tomen nota del artículo 2 de la Constitución Política, el numeral. Dice, toda persona tiene derecho, estamos hablando de los derechos fundamentales, numeral 14, a la libertad y la seguridad personales. En consecuencia, literal A, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo van a aprobar, don Salvador, la denuncia de la fiscal cuando la Constitución dice que solamente el artículo 117 es el único indicado para acusar por delito único al presidente de la República, que es traición a la patria? Literal D, siguiente, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al momento de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. O sea, el 117 está previsto exclusivamente por aforo al presidente de la República, nada más, por el único delito de traición a la patria. Y ya hemos visto en el Tribunal Constitucional que esa denuncia falsa de traición a la patria se va al tacho de basura y por lo tanto no procede otro delito más. Aquí está, tomen nota por favor, artículo 2 de la Constitución Política, Derechos Fundamentales, numeral 14, literal A y literal D. Eso es todo. Lo demás, don Salvador, es pura fufulla. Esa denuncia de la señora fiscal se va al tacho de basura. Y decía que la OEA no ha citado al Ministerio Público, porque usted, don Salvador, sabe muy bien. Usted hizo muchos comentarios al respecto, y los miembros de la mesa también. El Ministerio Público es el entenado del Poder Judicial. El Ministerio Público en todos los países del mundo nació debajo del brazo del Poder Judicial. Y en la mayoría de los casos en Sudamérica, el Ministerio Público es el entenado mafioso del Poder Judicial. Las más de las veces juega en pared con el Poder Judicial. Hasta en Madrid se acusa al Ministerio Público también de estar complicado con la mafia, con los narcotraficantes y en diferentes lugares. Los de la OEA saben bien esta realidad. Así estamos, don Salvador. No, y la Constitución solamente quieren atribuirle el estatus de un poder al Ministerio Público y no es así. La Constitución claramente expresa solamente 3 poderes constituidos: Obviamente. el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Los poderes fácticos, la Iglesia, la Fuerza Armada, la prensa, tampoco pueden ser considerados. Y el Ministerio Público, si bien es cierto, es un organismo autónomo, no olvidemos que en la mayoría de países nacieron como agentes fiscales. Sí, señor. Antes habían los agentes fiscales. Sí, señor. No era el Ministerio Público. Recién con la Constitución del 79 se establece aquí en el Perú, y el primer fiscal de la nación, el año 81, fue don Gonzalo Ortiz de Ceballos. Exacto. Así que para los que ignoran, ¿no?, que el Ministerio Público no es un poder. Hay gente que de derecho y dice que la OEA tiene que hablar con el Ministerio Público porque es un poder. ¿Poder por dónde? Los poderes constituidos solamente son 3: ejecutivo, legislativo y judicial. Así ¿No es. es así? Así está en la Constitución, como bien dice don Salvador Otoya. O sea, el Ministerio Público simplemente es operador de justicia. Así lo ha dicho la misma fiscal de la Nación y todos los fiscalitos que la acompañan. El Ministerio Público es operador de justicia, o sea, un empleado de la República. Punto. Eso es todo, para que quede claro, don Salvador. Es parte de todo el aparato judicial. Sí, claro, sí. Eso nadie lo niega, Nadie ¿no? lo niega, claro. Pero no para que digan, pues... No es un poder bueno, del Estado. Pues. Es que vivimos una época también, pues, ahí estamos viendo los niños binarios, ya que usted habló, binarios, los
padres los crían, o sea, sin distinción de género. La verdad que eso es algo que aquí en el Perú también se está practicando, ¿no? Sí. Algo que verdaderamente está haciendo mucho daño. Muy bien, la hora nos está ganando. Para usted, doctor, esa denuncia de traición a la patria, la otra que se quiere incluir en el 117, la fiscal pidiéndole a la Casa de las Leyes que lo incluya el delito de corrupción en el artículo 117, la verdad que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ver, de las carpetas, de las 7 carpetas que tiene Pedro Castillo, se van cayendo una a una, ¿o no es así? Sí, eso me hace acordar ese famoso, ¿se acuerda usted de esas décimas? Creo que recitaba uno de los, Nicomedes de Santa Cruz. uno de los conquistadores españoles, ¿no? Ay, mis cabellicos Maire, uno a uno se los lleve el aire. ¿Se acuerda usted, no? Cuando nos enseñaban, Ya. Algo de eso. cuando Algo de eso. nos enseñaban historia del Perú como curso exclusivo en los colegios, Así es. ¿no? Así es. Era uno de los conquistadores que fue derrotado por Hernando de Soto. Recuerde usted, Pizarro los Así es. mandó a castigar a esos rebeldes y al viejo Carvajal, Francisco de Carvajal, y lo llevaron preso al viejo luchador Francisco de Carvajal, y amarrado encima de su caballo cantaba, ¿no? Ay, mis cabellicos Maire, uno a uno se los lleve el aire, ¿no? Después lo ahorcaron, don Salvador, lo ahorcaron. Entonces, eso es lo que está pasando con ese Ministerio Público de juguete, con ese Ministerio Público de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le ha puesto la ministra Betsy Chávez, don Salvador? ¿Cómo le ha puesto a la fiscal de la Nación? El nombre, No recuerdo. el nombre de la fiscal corrupta que se fue presa del Fujimorismo. ¿Blancanélida? Sí, le ha puesto Blancanelia Colán 2, Colán. versión 2.0. Así estamos. Muy bien. Qué pena. Muchas gracias, Muy don bien. Salvador. Gracias, Gracias, a ustedes, doctor. Nos ganó Gracias la a todos. hora, Gracias, 9 en doctor. punto de la mañana.